La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Una Mirada hacia el Sur. Es un programa de la Red Internacional de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas. Esta mañana tenemos el gusto, tenemos el honor de presentar a un gran músico, a un gran investigador, además un gran académico, especialmente de la música. Estamos hablando de Marcelo Rodríguez. Bienvenido, Marcelo, a tu programa Una Mirada hacia el Sur. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de participar con todos los alumnos y con toda la gente de este proyecto. Me parece muy importante el poder reivindicar la parte de la gente del sur, del hemisferio sur que hacemos, donde está justamente la cultura, donde están muchas manifestaciones humanas, donde está todo el sentimiento humano y donde está toda esa fuerza que lo seguro será el futuro cultural de los próximos años. Chévere, listo. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, les saluda Raúl Moncada y en la producción de este programa nos acompaña desde Pasto, Colombia, Alex Tarapuez. Es estudiante de la Universidad CESMAC y nos ayuda mucho con esta producción del programa Una Mirada hacia el Sur. Bueno, primero, además del saludo que ya lo hemos hecho, quería contarles que Marcelo Rodríguez es licenciado en Ciencias de la Educación, mención Educación Musical. Es investigador, luthier, constructor especialmente de instrumentos andinos, de los que los vamos a referir más adelante. Además, ha sido un gran músico, ha sido director del grupo de música Tierra Libre, del grupo de música Surquitus, miembro del grupo de música Jatari y de la Orquesta de Instrumentos Andinos, que es una orquesta del municipio de Quito. Tiene varias obras de las cuales vamos a ir conversando poco a poco con él en la medida de esta entrevista. De todas maneras, Marcelo, cuéntanos cuándo comenzó tu actividad, tanto musical, de investigador luego, académica y por supuesto tu presencia en todos estos grupos, agrupaciones musicales que ya tienen buen tiempito, solamente Tierra Libre, estamos hablando de cerca de 40 años. Adelante, Marcelo. Bueno, básicamente mi inquietud fue cuando era muy joven, adolescente, me cautivó el sonido de los instrumentos andinos, principalmente. Entonces empecé a explorar las sonoridades de los instrumentos andinos y la parte esencial de la juventud fue que estos instrumentos fueron un referente de la Organización Popular Poblacional, y es así que en el año 1980 formamos el grupo del Taller Cultural Tierra Libre. Luego decidimos formar el Taller de Comunicación Popular Quito Sur y bajo esas instancias le tomamos al arte como una herramienta en la transformación y en la lucha y en el quehacer artístico de forjar una identidad cultural. Entonces, mi trayectoria en este sentido ha sido muy amplia, ya muchos años atrás, y básicamente lo que me ha servido a mí esto es el poder ver las bondades técnicas acústicas de los instrumentos andinos y el poder yo mismo tener esa oportunidad de construirlos, de investigar nuevas escalas, nuevas propuestas, nuevas sonoridades y principalmente un poquito que le he puesto interés en la parte esta esencial que es la recuperación, la restauración de la música ecuatoriana con los instrumentos ecuatorianos tradicionales andinos. Y bueno, básicamente ese es el proyecto que estamos ahora con Tierra Libre. Estamos en esta parte muy importante que es la restauración de la sonoridad de la música ecuatoriana. Bueno, eres multifacético, eso es importante hacer conocer a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven por nuestras redes, de nuestras organizaciones académicas, de la red de investigadores de artes y culturas. Cuéntanos un poquito. Primero vamos a ver la parte artística, ¿no es cierto? ¿Cuándo iniciaste con Tierra Libre? ¿Qué
¿Cuánto experiencia has tenido con Tierra Libre? Yo sé que Tierra Libre estuvo vinculado al Taller de Comunicación Popular de Quito Sur, lo sé porque yo también fui fundador del Taller de Comunicación, pero es importante que lo sepan, ¿cuál es la fusión de Tierra Libre tanto con el Taller de Comunicación Popular Quito Sur como con otras expresiones musicales que ha desarrollado el grupo? Adelante, Marcelo. Y básicamente, bueno, Tierra Libre tiene esa propuesta de investigar, de, de tratar de fusionar todo el contexto cultural, artístico, toda la parte etnomusicológica y de la cultura andina. Nosotros consideramos que la parte esencial dentro de la cultura andina, ustedes saben que la cultura andina se rige por los equinoccios, los solsticios, que son determinantes, y nosotros hemos puesto, aparte de la organización poblacional, cultural, hemos puesto bastante interés en esta fusión, en tratar de ver la identidad y la esencia de la cultura andina ecuatoriana, y obviamente que más o menos se manifiesta igual en todo el resto de Sudamérica. Y bajo esta circunstancia, la fusión del Tierra Libre en este proceso, en este andar largo ya vamos a tener cerca de 40 años, entonces ha sido justamente el hacer trabajo de talleres, de capacitación, exposiciones, seminarios, festivales artísticos, y un poco esa ha sido la fortaleza y el trabajo ahora, hoy por hoy, también desde hace algunos años, el trabajo de bueno, el trabajo que es más o menos de la parte esencial en la enseñanza, el trabajo pedagógico, el trabajo de poder mostrar en conciertos didácticos todas las características técnicas y acústicas de estos instrumentos. Y es así que, por ejemplo, tú sabes que en el año 2008 nosotros ganamos un concurso de la categoría de etnomusicología con ese proyecto tan bonito que es el Mundo Sonoro de los Andes, en donde vamos contando desde el periodo precerámico formativo, el desarrollo y la función de los ritmos e instrumentos ecuatorianos dentro de lo que significa la herencia y el contexto actual de la música ecuatoriana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, además de Tierra Libre, has participado con la Orquesta de Instrumentos Andinos, del cual fundaste la orquesta a partir de una experiencia académica de enseñanza a niños, que después ahora ya estamos hablando de jóvenes, dos de los cuales tus hijos ya son miembros de Tierra Libre, pasaron de Surquitos. Pero cuenta la experiencia de Surquitos, cuánto tiempo duró, por dónde paseaste la experiencia de estos talentos infantiles que pusiste a consideración del mundo, no solamente de Ecuador. Y básicamente yo decidí hacer el Surquitus en la medida en que ellos eran mis hijos, y bueno, y también con sus amigos decidimos formar este grupo infanto-juvenil, y tuvimos la suerte de entrar por la puerta grande. En el 2003 tuvimos la oportunidad de participar en Perú en un evento del encuentro de juventudes. Luego en el 2006 fuimos invitados al Global Village Festival en Inglaterra. Dimos ahí 22 conciertos de música andina. Hemos grabado con ellos también múltiples discos. Y bueno, la trayectoria con Surquitos ha sido también amplia. Con la Orquesta de Instrumentos Andinos he tenido la oportunidad de poder mostrar, viajar y de poder mostrar la música ecuatoriana con los instrumentos andinos ecuatorianos y latinoamericanos. En ese contexto me vi la necesidad de fortalecer mi formación, y mi especialidad fue que hice un posgrado, una diplomatura en etnomusicología que me permitió afianzar más los conocimientos. Bajo esa circunstancia, dentro del plano de la etnomusicología, me ha ayudado a un poco definir bien de lo que es la parte esencial del fenómeno musical, porque en la etnomusicología nosotros partimos del centro, del EMIC, de la parte central, y entonces del fenómeno musical, y de ahí compartimos para afuera. Dentro de la etnomusicología, cualquier música tiene su valor y su función. Ninguna música está supeditada o tiene superioridad a nivel técnico, académico. Toda la música está igual dentro de los planos científicos y dentro de los planos etnomusicológicos, porque normalmente los etnomusicológicos o los musicólogos le ven al fenómeno musical desde afuera. En
cambio, la etnomusicología es el fenómeno musical a partir desde adentro, desde el grupo social, las costumbres, las tradiciones, el valor de uso de los instrumentos, los ritmos ocasionales con que se tocan. Entonces eso me ha permitido un poco ir conociendo toda la parte de la idiosincrasia de la música andina de Sudamérica y del Ecuador. Cuéntanos un poquito más de la Orquesta de Instrumentos Andinos. ¿Qué instrumentos has tocado allí? ¿Cuál es qué procesos has vivido con la Orquesta de Instrumentos Andinos que te parece trascendente en tu formación, en tu vida, en tu realización musical? Bueno, con la Orquesta de Instrumentos Andinos tuve la oportunidad de iniciar tocando el tiple colombiano. Luego me fui al charango y luego toco también ahí la parte de los rondadores, pingullos, dulzainas, que son instrumentos ecuatorianos. Estoy yo tratando de dar ese énfasis en la Orquesta de Instrumentos Andinos. Y básicamente con la orquesta lo que nos ha permitido es un poco afianzar un mundo más amplio, el conocer la diversidad de las distintas culturas, porque aparte del repertorio también hemos hecho repertorios de la música universal, repertorios de la música ecuatoriana, repertorios de música latinoamericana, en todos los géneros, y básicamente lo que nos ha permitido es el poder viajar y mostrar en algunos países, estuvimos en Europa, en Rusia, en Alemania, estuvimos dando y mostrando en esos conciertos. En Alemania estuvimos en varias ciudades, igual en Moscú, en la parte esencial de la cultura también, y en el Conservatorio de Tchaikovsky pudimos mostrar nuestros instrumentos, la versatilidad de estos instrumentos. Y obviamente en Latinoamérica hemos viajado en varios países, en Centroamérica, Sudamérica, lo que nos ha permitido afianzar un mundo muy amplio de lo que es la experiencia musical en esta parte muy, muy bonita que es el quehacer artístico de la música popular latinoamericana. Además de Tierra Libre, además de Turquitus y además de la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿dónde te ha interesado o qué experiencia adicional has tenido musicalmente hablando? Y cuéntanos un poquito, si es que tienes esa experiencia, ¿cuál te ha motivado, no? Bueno, yo tuve la oportunidad de formar el grupo Hatari desde el año 2002 hasta el año 2012, más o menos. Estuve unos 10 años con Hatari. Con ellos hicimos un trabajo muy interesante, muy académico, muy técnico. Y luego también en el plano a mí de la educación musical, yo fui consultor del Plan Internacional y de la Dirección Bilingüe del Cotopaxi. Tuve la oportunidad de poder mostrar esta guía metodológica en multimedia, que tiene un libro y un CD, el poder aplicar en las comunidades indígenas la práctica musical con la paya y con este pífano, ¿no? Entonces, en esta metodología, la parte esencial considero que es la parte pedagógica con los niños campesinos. Trabajamos en 18 comunidades con el auspicio del Plan Internacional y la Dirección Bilingüe del Cotopaxi, y fue una experiencia muy rica, muy enriquecedora, que tuvimos la oportunidad de grabar varios cancioneros. Obviamente el Plan Internacional lo que interesaba más es la cuestión de los derechos, la cuestión de los derechos de la niñez, la educación sexual, reproductiva, pero yo apliqué todo lo que implica la parte etnomusicológica, el trabajar con los ritmos tradicionales de Cotopaxi, el trabajar con los instrumentos de ahí, y básicamente eso es lo que nos permitió afianzar una práctica musical que hasta hoy siguen los compañeros tocando y haciendo música. Y básicamente eso ha sido una de las facetas también en el plano de la formación y de la capacitación. Aparte de los conciertos didácticos, este mundo sonoro, tú sabes, con el Tierra Libre hemos mostrado en varios sectores, en las jornadas de patronización en el centro histórico, lo que ha permitido que la gente se vaya un poco educando sobre las características y el desarrollo histórico y las facetas tímbricas y acústicas de los instrumentos y ritmos ecuatorianos. Como se darán cuenta, ahí está, como se darán cuenta, Marcelo, la parte más importante de Marcelo ha sido la investigación sobre instrumentos andinos, y agradecemos mucho que nos reciba en su taller, a quienes nos ven por vía YouTube y otras redes, parte de nuestras redes de la red internacional. Es en el taller donde estamos haciendo la entrevista, donde hace payas,
pífanos, rondadores y otros instrumentos andinos, Marcelo Rodríguez. Vamos a hablar un poquito de esto, de los instrumentos andinos, porque me parece que es digamos, el cordón umbilical, digamos, el eje fundamental de tu vida. Prueba de eso es que tienes un taller de construcción de instrumentos, has hecho todo un proceso de obras musicales alrededor de los instrumentos andinos, has participado con los instrumentos andinos en todas las experiencias de grupos y ensambles en donde tú has sido músico, además destacadísimo. Eso es importante desarrollar. Una cosita más, además de recordarles. Marcelo, gracias a esta labor multifacética, con mucho talento, con mucho aporte al desarrollo nuestro cultural, musical ecuatoriano, recibió el premio Pedro Pablo Travisari. Me parece que era por allá, por el año 2000, ¿cuánto sería? 2010. 2010, ¿no es cierto? Ya son algunos años. Eso es importante destacarlo porque realmente Marcelo, su labor ha sido reconocido por distintos actores e instituciones que se preocupan por el arte popular, por la música popular, por los instrumentos andinos. Entonces vamos a conversar un poquito de los instrumentos. Creo que uno de los instrumentos más importantes que tiene Marcelo y que le ha creado y que lo ha investigado mucho, además que tiene un cariño muy especial por este instrumento, prueba de eso que él compuso un danzante que se llama paya, que es la paya. La paya, ¿qué es? ¿Cuándo nace? Porque aparentemente debería ser un instrumento que todo el mundo, los ecuatorianos, debemos conocer, y no, la mayoría no sabemos de dónde nace la paya. Háblanos de la paya, por favor. Bueno, para un poco ir definiendo, la paya es un instrumento que pertenece a la familia de los instrumentos de tubo cerrado. La paya es un instrumento precolombino que existió desde tiempos milenarios. El mayor desarrollo de la paya es en el periodo regional, 500 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo, con la cultura jamacuaque, la cultura huangalá, la cultura huaía, en donde se pueden ver vestigios de músicos. También aquí en la sierra, en la cultura mira, encontramos a este instrumento. Como ustedes pueden ver, es un instrumento que en quichua quiere decir vieja, paya. Entonces es el antecesor al rondador. ¿El por qué les quiero decir? Porque la paya también, dicho con Y, es vieja, es antigua. Y la otra obsesión es paya, con ella, que viene del verbo payasca, que quiere decir unido, juntado, recogido varios tubos, ¿no? Unido, juntado, recogido varios tubos. El verbo payasca o payana. Entonces, bajo esas dos acepciones, la paya también quiere decir princesa, dentro dentro de la cosmovisión y de la resistencia indígena a la conquista incásica. Entonces, básicamente, la paya es un instrumento de tubo cerrado y que tiene la particularidad de tener la escala pentafónica entre el quinto y el octavo tubo. Entonces, al ser un instrumento tan versátil y tan pequeño, nosotros únicamente con soplar cualquier tubo producimos melodías, porque ustedes saben que la melodía pentafónica es una melodía, es una escala que tiene una virtud muy esencial. Nosotros podemos en este instrumento podemos nosotros improvisar y hacer melodías por donde quiera que se le sople. Si tocamos acá, ¿sí? Entonces, este es un instrumento bastante versátil, muy pequeño, pero que en las festividades indígenas es la parte central de las festividades indígenas dentro del Corpus Christi y dentro de lo que son la parte esencial. Entonces, a partir de la paya, nuestros músicos muy hábilmente van incorporando más tubitos a la paya y nace el rondador. Los músicos realmente fueron de una manera muy hábil. Entonces el rondador es un instrumento donde ya se van sumando el resto de tubitos y la melodía que podíamos tocar en la paya, por ejemplo, una melodía sola. Nosotros ya en el rondador ya podemos tocar a dúo.
Entonces, en el Ecuador tenemos uno de los pocos instrumentos pánicos que son realmente armónicos. Entonces, tenemos dentro de la familia de tubos cerrados, tenemos a la paya, al rondador, que es el instrumento armónico. Son los dos instrumentos pánicos de tubo cerrado que existen en el Ecuador. Y también tenemos otro instrumento armónico respecto a los instrumentos abiertos, que son las dulzainas, que luego también pertenecen a la familia de los instrumentos de tubo abierto ecuatorianos y que tiene esta particularidad de ser un instrumento armónico, de poder tocar melodías a dúo. Esta es una referencia aquí en Latinoamérica. Antes de ir a la dulzaina y a otros instrumentos fuera de los pánicos, tócate ahí un temita con la paya. Ya, vamos. Chévere. Ya, entonces vamos a tocar un jumbo recopilado por segundo Luis Moreno. Sí. Chévere, muchas gracias. Ahora otro con el rondador. Vamos con el rondador. Miren, el rondador. Este es rondador grande que tiene 25 tubos y podemos tocar a 2 octavas. Miren. A ver. Un instrumento muy completo y muy versátil, ¿no? Muy bien, chévere, muchas gracias. Vamos con las dulzainas. ¿Cuándo nacen? ¿Por qué nacen? ¿Dónde se toca? Ya. Hay que recordar a nuestros oyentes y amigos que nos ven por YouTube, de que estos instrumentos no los toca todo el mundo. Los tocan, los siguen, están vivos en distintas comunidades indígenas, mestizas del Ecuador, pero no los toca todavía todo el mundo, que deberíamos tocarlo. En vez de la propuesta que hizo Marcelo alguna vez que le escuché, que me adelanto a decirle, es que es importante que en los colegios, en vez de la flauta dulce, que es un instrumento europeo, eurocéntrico, toquemos mejor el pífano, la paya, etcétera, para mejorar el entendimiento de nuestras identidades y de nuestros antecedentes históricos fundamentales. Marcelo, por favor. Ya. Bien, las dulzainas son nada más que que es un instrumento que en realidad algunos musicólogos dijo que vinieron de Europa. La característica del canal de insuflación de la abertura y del bisel se dice que vino de Europa, pero hallazgos arqueológicos y concretamente aquí en el Ecuador, porque la cultura Valdivia y Chorrea, 1200 años antes de Cristo, ellos ya utilizaron este sistema de canal de insuflación, el bisel. Y existen flautas de barro que tienen esa característica, e incluso unas con 6 agujeros. Entonces, este instrumento, que tiene como ascendencia supuestamente la flauta barroca, en realidad sí existió en Sudamérica. Aquí en Ecuador concretamente tenemos la cultura jamacuaque, la cultura bahía, la cultura guangalá, tenemos estos tipos de instrumentos. Los antecesores son las botellas pitos, las silbatos, las ocarinas, y luego ya aparecieron estos instrumentos. Una antecesora a las dulzainas son las famosas botellas que son dobles, que al soplar aquí tienen doble hueco y que son las botellas antropomórficas, las figuras antropomórficas que tienen esa característica.
Ahora, la dulzaina se tocaba desde épocas inmemorables, según historiadores. En la época colonial, este instrumento era por ser un instrumento muy melancólico, se tocaban los famosos ayanfailes, que son cantos ceremoniales, cantos concretamente de la parte esta de cantos de velorios, cantos de festejar la parte es esencial de la muerte. Entonces, el sonido es muy melancólico y a la vez también es una parte muy esencial que nosotros con las dulzainas podemos ya tocar melodías a dúo. Miren, pues aquí tenemos un ejemplito. Otro temita un poquito más alegre. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Vamos un poco más con el pífano. Ya nos hablaste que al parecer ya hay antecedentes históricos antes de la llegada de los españoles de que el pífano existió en Ecuador. Pero, ¿y ahora quién lo toca? ¿Dónde los toca? ¿Qué melodías fundamentales se puede hacer con el pífano? Bueno, el pífano se le toca casi en todo el callejón interandino, desde la parte norte hasta la parte sur. Tenemos, por ejemplo, en la cultura salasaca hay un ritmo muy bonito que se llama el changa marcana. Los pífanos, concretamente, bueno, aquí las dulzainas, teníamos decir que también otra de las clasificaciones son instrumentos macho y hembra, y en el pífano también se sucede esa característica. Entonces, por ejemplo, normalmente son en los cantos festivos y en los cantos y en las épocas del Corpus Christi, igual que el pingullo que ya vamos a hablar, que es un instrumento más complejo todavía, que con apenas 3 agujeros podemos generar melodías. Entonces, este pífano, vamos a tocar un temita que se llama el changa marcana, un temita festivo, que es de la parte de la cultura salasaca y que suena más o menos así. Muy bien, chévere. Bueno, recordarles a nuestros amigos y amigas que nos ven y que nos escuchan de que estamos con Marcelo Rodríguez. Él es compositor, etnomusicólogo, constructor de instrumentos andinos, y estamos precisamente en la parte de demostración de varios de los instrumentos ecuatorianos andinos que él construye en su taller que ustedes miran, donde está ubicado nuestro entrevistado. Marcelo, ayúdanos entonces con la explicación del pingullo. El pingullo es igual un instrumento que bueno, hay unos pingullitos que vinieron esa forma de tocar, se vino de Europa, obviamente, pero también existieron pingullos acá en la parte nuestra, en las culturas, hay vestigios de este instrumento igual, porque el pífano y el pingullo básicamente tienen la misma estructura del canal de insuflación, pero el pífano tiene una particularidad, que con apenas 3 agujeros nosotros podemos tocar toda la escala diatónica e incluso escala cromática a 3 octavas.
Este maneja 4 posiciones. Es un instrumento poco explorado, lastimosamente, por los sectores mestizos y que de alguna manera podíamos ir generando, porque con apenas tres agujeros nosotros generamos toda la serie armónica. ¿El por qué se genera toda la serie melódica diatónica en este instrumento? Porque a partir de la segunda octava el efecto, el siguiente sonido se genera por los armónicos de quintas. Entonces, si aquí tenemos un re en la primera octava, en la segunda octava también tenemos un re. Y en la tercera octava ya tenemos un la. O sea que con un solo agujero podemos generar varias sonidas, varios sonidos. Varias notas con una sola posición. ¿Y cómo vamos creando las melodías? De acuerdo a la insuflación y a la cantidad de aire. Entonces aquí podemos ver, miren. Este es un danzante que se llama el curiquingue. Sí, miren. Y podemos también tocar otras melodías que no necesariamente andinas. Ahora, este pingullo yo le he modificado un poquito la escala de acuerdo a los requerimientos míos musicales. Entonces podemos tocar, miren, otro tipo de repertorios no necesariamente andinos. ¿Qué tal? Con apenas 3 agujeros, nosotros podemos explorar toda la gama de la escala diatónica, la escala cromática, y podemos explorar diferentes sonoridades y diferentes ambientes musicales. Es un instrumento realmente fantástico. Muy bien, Marcelo, muchas gracias, muy amable. Es importante explicarles un poquito más a quienes nos escuchan de que estos instrumentos son fundamentalmente rituales, son fundamentalmente simbólicos. Los desarrollan las comunidades en determinadas fiestas de Inti Raymi, de solsticios, de equinoccios, Pauca Raymi, etcétera, etcétera, porque estos instrumentos ayudan a consolidar varios valores comunitarios. En las fiestas de Inti Raymi no solamente se está homenajeando al dios Sol, se está celebrando la interrelación comunitaria. Por eso se baila en círculos. Los seres humanos bailan en círculos para demostrar, primero, una relación entre ellos mismos y segundo, una relación con el universo. Yo le escuché a Juan Mullo alguna vez una explicación que me pareció interesantísimo. Es de que nosotros estamos conectados al campo magnético de la Tierra y a la manera de cómo la Tierra rota en sí misma. En Inti Raymi es la rotación simbólica alrededor, como lo hacemos los planetas alrededor del Sol, por eso se llama Inti Raymi. Y eso no tiene un valor económico, tiene un valor simbólico muy importante, porque desarrolla una serie de cosas en el individuo, es formativa, es fundamentalmente cohesionadora, o sea, ayuda a la unidad comunitaria, a la integración comunitaria, pero además nos ayuda a entender la interrelación de los seres humanos con el universo. No sé si por ahí puedes coincidir, Marcelo, o puedes ayudar con alguna otra explicación. Claro, básicamente los instrumentos, como tú dices, son determinantes en el valor de uso, en la función que tiene cada uno de ellos. Algunos instrumentos son instrumentos machos, son instrumentos hembras. Unos instrumentos son solo especificados para que toquen los hombres. Ahora ya con la parte esta de la globalización, ahora me encanta ver que yo vi un grupo de flautitas, mujeres indígenas, tocando la flauta, que era únicamente reservado para los hombres. Entonces, esta flautita,
es el instrumento más difundido a nivel mundial. En todas las civilizaciones humanas existe. En el Ecuador igual. Entonces, lastimosamente en la costa ya no se toca esta flauta, la flauta montubia o la flauta sáchila. Sí. Entonces, cada uno en el oriente aquí tenemos uno que se llama el pinqui. Es una flautita que igual tiene su acto ceremonial en la iniciación de la vida del chamán, Y mire, este es un instrumento, el pinqui, que suena, vean. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos instrumentos tiene su función, su valor de uso, su parte ocasional. Aquí tenemos instrumentos tradicionales con afinaciones tradicionales. Esta es la flauta de Cotama, hecha en carrizo. Tiene un sonido impresionante, un sonido muy, muy dulce. ¿Sí? Entonces, miren, y aquí tenemos un instrumento ecuatoriano que es la tunda, miren, este tan grande que se toca en tropas, ¿sí? Con los campaneros cargados de pesadas campanas, igual en las festividades del Corpus Christi. ¿Eh? Entonces, de hablar de instrumentos y de hablar de las funciones, la parte esencial en el Ecuador, estos instrumentos son bastante utilizados en algunos casos, pero también se ha dejado, se ha relegado su uso. Entonces, por eso es lo que les digo, que estos instrumentos son muy versátiles y vale la pena ir investigándolos e ir poniéndolos en la práctica musical e ir viendo también y reforzando lo que es nuestra identidad cultural. ¿Cuál sería la propuesta entonces, Marcelo? Y le digo la propuesta porque él ha trabajado iniciativas de orden académico, de formación, ha dado clases, ha participado, ya nos mencionó una experiencia en la provincia de Cotopaxi, de esta experiencia académica. ¿Cuál sería la propuesta para que estos instrumentos sean conocidos? Porque son simbólicos, porque son parte de nuestra identidad, porque son parte de nuestras culturas, de varios pueblos indígenas, inclusive de presencia mestiza. ¿Qué propuesta sería para que esto se conozca de mejor manera y se pueda cultivar en el ámbito educativo, Marcelo? Ya. Bueno, la propuesta esencial sería, ahora tenemos, por ejemplo, por la cuestión globalizante, tenemos aquí tengo toda la montaña de instrumentos latinoamericanos, zampoñas, quenas, tarcas, pinquillos. Estos instrumentos obviamente son bienvenidos a la parte esencial, porque estos son igual encantadores. Algunos de estos instrumentos ya existieron en el Ecuador, en la cultura jamacuá, que se tocaba las zampoñas. Pero hoy por hoy yo considero de que en una parte pedagógica, académica, sería interesante lo que te había dicho, el tratar de un poco de dar un nuevo realce a la música ecuatoriana con los instrumentos ecuatorianos. Esta especie de restauración de las sonoridades de la música ecuatoriana sería muy interesante. Obviamente los instrumentos andinos, las zampoñas, las quenas, que son muy comunes, utilizados, que muy sutilmente han suplantado la sonoridad de los instrumentos de la música ecuatoriana, también están bienvenidos porque son nuestros y son únicos. Además, la quena, eso sí existieron acá también, la quena existió en el Ecuador, nada más que se desarrollaron más allá. Entonces la propuesta sería básicamente el poder explorar estos instrumentos. Es un reto de que cada músico popular comience a explorar los instrumentos ecuatorianos y comience un poco a ir investigando, que no le pide ningún favor a una quena, el pífano no le pide ningún favor a el rondador, además tiene esa particularidad de ser un instrumento armónico, las dulzainas, instrumentos armónicos, y el poder afianzar, e incluso en la parte esta de experimentar, ¿por qué no experimentar con otros instrumentos convencionales, con el saxo, con el clarinete, que se funciona? Entonces, pero en principio yo creo que valdría la pena como ecuatorianos que somos, un poquito es el ir recuperando estas sonoridades de los instrumentos andinos ecuatorianos e ir también fusionando, experimentando
nuevas propuestas. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos este instrumento en el repertorio nuestro, en la canción Paya, nosotros nos mandamos un solo con un pingüillo. ¿Ah? Tengo otro tema que se llama Quilagua, donde el tema principal, el instrumento solista es el pingüillo. Entonces, un poquito por ahí tendríamos que ir afianzando e ir investigando e ir componiendo repertorios, nuevos repertorios en base a la experimentación, en base también al aporte que nosotros tendríamos de esa obligación de dar a la música andina ecuatoriana, a la música ecuatoriana, a la música popular ecuatoriana y a todo lo que implica esta parte esencial de la cultura musical del Ecuador. Muy interesante, muy bueno tu explicación, Marcelo. A ver, es importante, voy a ser infidente, ¿no? Es importante decirles que hay un festival que hemos intentado impulsarlo y que ahora es posible que hasta fines de año, no sé, ojalá podamos hasta fines de año desarrollarlo, que es el Festival del Rondador. Ese festival ya tiene dos versiones anteriores, una de las cuales fue organizado por Tierra Libre y Jatari, por el famoso director Patricio Mantilla que lo impulsó, y con Marcelo y el grupo Tierra Libre se desarrolló este segundo festival del Rondador. Ahora estamos trabajando para el tercer festival del Rondador. Si nos explicas en qué consistió y si va a ser una versión más o menos similar la que se organizaría con el tercer festival, Marcelo, por favor. El tercer festival de Rondador sería básicamente un poquito el dar una proyección a lo que fue el segundo festival. Nosotros habíamos puesto que aparte del Festival de Rondador también es el tercer Festival de Rondador e instrumentos populares ecuatorianos. Recordarás que en la segunda versión nosotros no tocamos ningún instrumento boliviano ni nada, todo con instrumentos ecuatorianos. A las quenas los repasamos con los pífanos, con las flautas. Le hicimos un valor especial a los pingullos, al rondador, obviamente, en instrumento principal, al pingullo. Y te quiero contar que, bueno, ahorita me está llamando Juanito Flores del grupo Intirimani y él está interesado, me está llamando ya y entonces voy en breves momentos a conversar con él y ojalá, eso es también una parte esencial que le podamos hacer con Juanito Flores este festival a nivel internacional también, el poder mostrar estas esencias básicas de lo que es las bondades del rondador, porque Intirimani ha trabajado hartísimo con los instrumentos con el rondador. Muchos grupos en Latinoamérica han trabajado bastante con el rondador. El rondador es el instrumento más difundido. Entonces, ojalá en esta ocasión, definiendo ya una fecha, logramos afianzar y lograríamos hacer un intercambio internacionalizarlo esta vez al Festival del Rondador, que sería el objetivo. Sí, esa es la idea. Entonces les vamos a tener informados a nuestros amigos de la Red Internacional de Docentes e Investigadores y además de quienes nos ven a través del YouTube y otras redes sociales. Se transmite también este programa por la radio de la Universidad Central del Ecuador y otros medios y otras radios de otras universidades amigas de Colombia, de Perú, de Bolivia, etc. Estamos, recuerden, con Marcelo Rodríguez y nos ayuda en la producción Alex Tarapuez. Vamos a seguir un poquito hablando de esto del desarrollo musical. Marcelo, además del rondador y además de los instrumentos andinos, ¿qué otros instrumentos vienes desarrollando? ¿Qué propuestas? De todas el repertorio de las flautas andinas. ¿Qué otra propuesta has venido pensando en estos últimos tiempos? Bueno, yo he visto aquí, tengo algunos instrumentos, por ejemplo, aquí tenemos este instrumento que es de la parte del cañar. Miren, este se llama el quijuy. Este es en realidad un pífano de 3 agujeros. Entonces, hay otros instrumentos que, aparte de este pincuy, hay otros instrumentos que le debiéramos ir sumando. Aquí no les he indicado, por ejemplo, tenemos famoso, el famoso ruco pingullo. Miren, con estos instrumentos nosotros ya lo hemos hecho algunas cosas, algunos efectos, pero este es un instrumento que existe de la parte del cañar y que solo con los armónicos, sin tener ningún agujero, nosotros vamos creando melodías. Y también con los instrumentos
de cerámica. Ojalá podamos ir afianzando. Tengo unos amigos que ya me van a hacer los instrumentos con botellas silbatos, los instrumentos precolombinos, y podemos ir un poco afianzando. Ahora, el objetivo principal de esto sería más bien el de poder hacer una suerte de, de tocar la música con los instrumentos de toda la parte de América. Porque, por ejemplo, ahora tenemos aquí también otro instrumento que es de los indios cherokees de Norteamérica. Miren, esta es la flauta del amor y es un instrumento poco explorado, muy poco conocido, pero tiene una versatilidad, un sonido muy hermoso. Entonces, por instrumentos, hay una infinidad de instrumentos nuevos, novedosos, que ya existieron, pero para que nosotros son novedosos, que podíamos ir afianzando. ¿Por qué no hacer un festival luego de instrumentos propios a nivel mundial? Primero por América, por ejemplo, ir con este pinquillo, ir con esta flauta nativa, con algunos instrumentos, de ir generando propuestas experimentales. Entonces, obviamente también con las famosas zampoñas, que también son lindísimas. Aquí tenemos los instrumentos tenemos las tarcas. Entonces, vean, las tarcas, los instrumentos bolivianos. Entonces, tenemos este famoso moseño. Son algunos instrumentos que podríamos ir generando y haciendo, como la música es universal, y podríamos ir generando y haciendo, descubriendo nuevas sonoridades. Miren. ¿Sí? Entonces, el campo de exploración con estos instrumentos está está bien amplio por hacerlo, y ahí está el reto, que les invito a todos los músicos populares un poquito a ir conociendo las sonoridades e ir también investigando, saliéndonos de los formatos estipulados, formato de charango, la quena, la zampoña. Ya vamos con otros formatos y busquemos formatos mixtos, formatos ecuatorianos, formatos latinoamericanos, formatos a nivel mundial incluso, que sería esa una parte muy interesante, ¿no? Se te fue la imagen. Ahí está, muy bien. Chévere, muchas gracias, Marcelo. Bueno, voy a ser infidente. Hay dos proyectos que estamos trabajando con Marcelo y la Red Internacional de Docentes e Investigadores. Bueno, uno con la red, otro con Tierra Libre. El uno con la red se llama la Histura Artística de la Resistencia de Rumiñahui, en donde hay composiciones que tienen que ver con estos instrumentos andinos, y estas composiciones especialmente les está aportando Marcelo. ¿Nos puede hablar de estas composiciones al interior de esta obra que se está desarrollando, Marcelo, por favor? Esta parte de la resistencia andina es muy interesante. Rumiñahui es el símbolo de la resistencia, de la dignidad. Entonces, ahí en primera instancia lo que he hecho es un temita que se llama Incertidumbre, que está tocado con pífano. El pífano es este instrumento que ya les indiqué. Entonces, dentro del plano compositivo lo que queremos es ir generando ambientes, atmósferas, e ir generando diferentes temáticas. Obviamente una cantata tiene varios momentos, tiene varios movimientos, tiene interludios, tiene postludios, tiene cuestiones esenciales, tiene partes dramáticas, partes narrativas, que eso es un camino muy grande en la parte compositiva, que lo vamos a ir madurando de a poco, y que de alguna manera la parte esencial también sería el tener un grupo, un ensamble de base, en donde nosotros podamos mostrar todo lo que implicó ese acto heroico de resistencia, esa parte fundamental que de alguna manera está poco contada y no conocemos, pero que implica la parte esencial de la rebeldía, de la resistencia, y de lo que implicó en realidad
la parte de la conquista, porque la conquista implicó la destrucción, implicó la masacre, las enfermedades. Se dice que el 80% de la población indígena bien murieron por las enfermedades, por los malos tratos, la parte de la esclavitud. Entonces eso es lo que teníamos que ir nosotros contando en este proceso de resistencia del canto a Rumiñahui. Sí, muy bien, muchas gracias. Pero hay otro proyecto, está en proyecto. Eso quiere decir, hay que sentarse a crear, pero como existen el material, las ideas y los fundamentos, ya estamos trabajando eso. Con Tierra Libre se está trabajando el proyecto que se llama Cantata de la Gesta Libertaria, a propósito del Bicentenario para el próximo año, en el 2022, que ya se cumple 200 años de la Gesta Libertaria del 24 de mayo. Lo vamos a contar, esa cantata, con instrumentos y ritmos fundamentalmente ecuatorianos, Marcelo. Sí, en ese contexto, como tenemos un poquito de presupuesto de la Secretaría de Cultura, lo que queremos hacer es tener el grupo base de Tierra Libre, obviamente reforzado con percusionistas y vientistas, y tener otro grupo base que es con los instrumentos convencionales, ponernos unos clarinetes, unos saxos, unos trombones, unos fagots, y un grupo coral. Aparte de la parte esencial del teatro, de la dramaturgia, de la danza, es un proyecto muy ambicioso. En este proyecto ambicioso involucra mucha responsabilidad en el plano compositivo, en el plano del montaje de la obra, en el plano de los recursos y de los insumos. Tenemos varios asesores, tanto de historia, asesores en el plano del montaje escénico, de la danza, del teatro. Entonces vamos por ahí también yendo de a poquito, avanzando, y creo que también es otro de los retos que nos hemos encaminado. Y bueno, y yo creo que estamos en las condiciones de hacerlo. Hay la formación académica, mis muchachos ya están terminando su masterado en la parte de la composición. Entonces con ellos haremos un equipo grande, y que de lo seguro, yo creo que ojalá, si es que el apoyo se mantiene, vamos a sacar un buen producto. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Bueno, hemos hablado de lo que Marcelo ha hecho y está planteando y está desarrollándose todavía en vigencia. Marcelo, ¿qué otra alternativa puedes plantear de estos proyectos? Ojalá se realicen los tres, ¿no? El Festival del Rondador, la cantata, la historia artística de la resistencia de Rumiñahui, y esta de la gesta libertaria del Bicentenario. ¿Qué otras posibilidades estás pensando, y para ver si se desarrollan, inclusive en el ámbito académico, con los investigadores de nuestra red, por ejemplo, si se podría plantear alguna propuesta? Bueno, de lo que estoy haciendo últimamente son una serie de tutoriales del Rondador. Son tutoriales bastante técnicos, pero bastante accesibles y comprensibles. Entonces, ya he hecho un tutorial de la paya, he hecho un tutorial del pingullo, he hecho un tutorial de la flauta traversera, hay un tutorial hecho también, estamos ya terminando, de la parte de las dulzainas. Y entonces, en base a estos tutoriales, yo creo que están bastante explícitos y especificados. Si bien es cierto, son un poquito técnicos, pero de alguna manera nadie lo ha hecho a nivel del Ecuador. El tratar de reivindicar la parte organológica, la parte de orquestación, la parte de los efectos, de la parte técnica de estos instrumentos, las tesituras, registros, ámbitos sonoros, repertorios. Eso de a poquito ya lo estoy terminando, y en base a eso podríamos nosotros ir afianzando unos talleres de capacitación, mostrar todos estos tutoriales que van sin lugar a dudas a fortalecer, a que la gente pueda conocer de una manera más técnica y académica también estos instrumentos. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, no sé si es que en este momento sería útil, pero como yo mencioné que tú compusiste paya, no sé si podrías darles unas partecitas de paya con la paya, si te acuerdas, alguna partecita, o quieres terminar con alguna otra intervención pequeña musical con cualquiera de los instrumentos. Bueno, vamos a hacer la paya, ¿no? Ya.
¿Sí? Listo. Muchas gracias, Marcelo, muy gentil, muy amable. Miren ustedes, a pesar de que yo estoy con Marcelo, que nos conocemos más de 40 años, que hemos hecho música juntos, a pesar de eso, yo disfruto mucho el seguir desarrollando estas expresiones musicales con Marcelo. Yo lo he disfrutado mucho, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Esta ha sido una entrevista con Marcelo Rodríguez, el investigador, constructor de instrumentos andinos, etnomusicólogo. Te agradecemos, Marcelo, tus palabras finales, por favor. Bueno, un agradecimiento a ti, Raúl, y al colectivo. Eh, bueno, esto queda como una propuesta, una espinita, que podamos nosotros seguir afianzando, ir motivando en el cultivo del arte, de la música y de lo que implica también la instrumentos. Bueno, yo creo que es muy importante el mantener, el conocer nuestra identidad cultural, el porque es realmente una cultural, el Ecuador, hacer tan pequeñito, tan distinto, pluricultural, multicultural, y eso yo creo que es el deber de cada uno en distintas áreas, en el teatro, en la danza, en el ir fortaleciendo e ir afianzando esta parte esencial de la identidad cultural y de la práctica musical nuestra, que corresponde a nuestra herencia musical y cultural. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Marcelo Rodríguez, y también ha estado en la producción de este programa Alex Tarapuez. Conmigo, Raúl Moncada. Hasta una próxima oportunidad de Una mirada hacia el sur. Gracias. Gracias, suerte. Hasta una próxima. Aquí termina tu programa intercultural Mirada hacia el Sur. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 15 a 16 horas para dialogar sobre nuestras artes y culturas.